explicaré el siguiente ejercicio de fuerza eléctrica, el cual plantea lo siguiente. En la figura se localizan tres cargas en las esquinas de un triángulo equilátero. Nos piden calcular la fuerza neta sobre Q1, que sería esto. Durante todo este ejercicio ocuparemos la siguiente fórmula. Fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por Q1 por Q2 partido en radio al cuadrado. La fuerza neta sobre Q1 hay que primero sacar la fuerza 1, que es la fuerza que produce Q3 sobre Q1, y la fuerza 2, que es la fuerza que produce Q2 sobre Q1. Aquí se muestran los procedimientos. La fuerza 1 es igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 3, partido en el radio al cuadrado. En este caso es un triángulo equilátero, por lo cual todos los radios miden lo mismo. Aquí reemplazamos datos y tenemos que la fuerza 1 es 0,504 newton. Repetimos el procedimiento para calcular la fuerza 2 y esto nos da igual a la constante eléctrica por Q1 por Q2, en este caso, partido en el radio al cuadrado. Reemplazamos datos y nos da aquí fuerza 2 es igual a 1,008 newton. Ahora tenemos que descomponer la fuerza 1 y la fuerza 2 en el eje Y y en el eje X respectivamente. Para calcular la fuerza 1 en el eje Y hay que multiplicar seno de 60, que es el ángulo, por fuerza 1, que es 0,504, y esto nos da un resultado de 0,436 newton. Para calcular la fuerza 1 en el eje X hay que repetir el mismo procedimiento, solamente que esta vez utilizando coseno de 60. Esto nos da un resultado de 0,252 newton. Para calcular la fuerza 2 en el eje Y hay que repetir el mismo procedimiento de la fuerza 1 en el eje Y, solamente que en vez de F1 utilizar F2, que es 1,008 newton. Esto nos da un resultado de 0,872 newton. Ahora, para calcular la fuerza 2 en el eje X utilizaremos el coseno de 60 por la fuerza 2 y esto nos dará un resultado de 0,504 newton. Bueno, ahora haremos una sumatoria de la fuerza en el eje X y una sumatoria de la fuerza en el eje Y. En el eje X tenemos F2 en el eje X, que sería esta, más F1 en el eje X, que sería esta. ¿Por qué se suman? Porque como se puede mostrar aquí, ambas van en la misma dirección. En el eje Y, como F2 en el eje Y y F1 en el eje Y van en direcciones contrarias, estas fuerzas se restan y esto nos da Fi. Fx nos da 0,756 newton y Fi nos da 0,436 newton. Para calcular la fuerza neta sobre Q1 utilizamos el teorema de Pitágoras y esto nos da aquí la raíz cuadrada de la fuerza en el eje X al cuadrado más la fuerza en el eje Y al cuadrado. Esto nos da la fuerza neta sobre Q1, que es 0,872 newton. Y así finalizamos nuestro ejercicio. El mismo procedimiento para calcular la fuerza 2, solamente que en vez de un A,